¿no? Son muy pocas. ¿Cuáles son, por ejemplo? Uno, el tema de el daltonismo. ¿Has escuchado el daltonismo, por ejemplo? Ese sí está controlado por un solo gen. El sistema sanguíneo, por ejemplo, también está controlado por un solo gen. ¿Qué implica que esté controlado por un solo gen? Implica que si yo sé, por ejemplo, el genotipo de los padres, puedo predecir con cierta exactitud el genotipo de la descendencia, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque está solamente controlado por un gen, ¿no? Y cuando Mendel hizo sus teorías, justamente, él hizo características o evaluó características que estaban controladas, ¿sí?, por uno o pocos genes. Entonces, de esa manera, pues, uno matemáticamente puede predecir con cierta exactitud la descendencia, ¿sí? Entonces, y en medicina veterinaria, en la próxima clase, por ejemplo, vamos a ver justamente qué características, ¿no? Por ejemplo, en ganado vacuno, el pelaje de los llamados ruanos, que somos uno color rojo con blanco, están controlados por un solo gen. Entonces, yo cuando cruzo dos individuos, sé el porcentaje de su descendencia. Yo puedo hacer planes de mejoramiento genético solo con saber el fenotipo de esos individuos. ¿Ok? Bien, entonces, para recordar, ¿sí?, para recordar vamos a hacer lo siguiente. Ya, entonces, acá tenemos lo que se llama cariotipo, ¿cierto? Cariotipo, que es todos los grupos de cromosomas, ¿sí?, todos los pares de cromosomas de un individuo, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos 23 pares de cromosomas, ¿cierto? Lo cual se denomina, pues, un individuo diploide. Esta célula, ¿qué célula es? Vamos a colocar una célula del hígado. ¿Ok? Sacamos la biopsia, célula del hígado, hicimos el cariotipo, eso van a ser sus células, ¿no? Entonces, muchas veces, por ejemplo, en preguntas verdadero y falso, colocaba, ¿no? Los cromosomas sexuales se encuentran en la célula del hígado. No, profe, los cromosomas sexuales solamente se encuentran en células sexuales. ¿Verdadero o falso? Totalmente falso, ¿no? Los cromosomas sexuales, todos los cromosomas están presentes en todas las células, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de una célula sexual, por así decirlo? ¿Cuál es la diferencia? Con esta célula del hígado y una célula sexual, vamos a poner acá un espermatozoide. ¿Cuál sería a nivel cromosómico la diferencia? Somático. Dime. No, pero supongamos que saqué el célula del hígado del mismo individuo. O sea, es un hombre. ¿Cuál sería? No, a nivel cromosómico. ¿Cuál? ¿Quién a ver qué dice? Entre un espermatozoide y una célula del hígado a nivel cromosómico, ¿cuál es la diferencia? Vamos, chicos. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuál es la gran diferencia? En que los espermatozoides son, ¿qué cosas decimos? Haploides. ¿Qué significa? Que van a tener solamente, lo estoy eliminando ya, un cromosoma de cada padre. ¿Ok? ¿Y por qué perdieron un cromosoma? No perdieron, se segregaron, ¿cierto? Entonces a eso se llama meiosis. La meiosis justamente hace eso. A partir de una célula somática 2N se va a segregar, separar y vamos a obtener solamente cromosomas, o sea, un cromosoma por cada par, un cromosoma. Entonces, a eso se denomina haploide, ¿vale? Entonces, eso es el nivel de cromosomas, ¿no? Es la diferencia a nivel de cromosomas entre un espermatozoide y cualquier otro tipo de célula somática. Chicos, entonces, como verán, los cromosomas X y Y, ¿vale? Están en todas las células, eso. Entonces, no es que están solamente en células sexuales. Entonces, aquí tenemos los cromosomas, ¿vale? Los cromosomas, como les había dicho en la clase pasada, ¿sí?, están en diferentes formas, diferentes tamaños, por ejemplo, metacéntricos, metacéntricos, telocéntricos. ¿Sí? Entonces, ¿los genes dónde están? Están acá, pues, ¿no? Están en estos cromos. Tenemos miles de genes. Como han visto en el CBI, ¿qué dibujamos? Dibujamos un cromosoma, ¿cierto? En el CBI está dibujado un cromosoma, en los cuales, por ejemplo, a partir de 10 millones hasta el 11 millones de pares de bases de telografía.
Dice, mira, aquí empiezan 10 millones, aquí terminan en 11 millones. Y aquí están ubicados, ¿qué cosa? Los genes, ¿no? Algunos ya identificados, otros por identificar, etc. ¿No? Entonces, es un cromosoma. Es un cromosoma, la misma cosa, ¿cierto? Entonces, aquí estamos, todos los genes. ¿Ok? Bien. ¿Claro que esto todos? ¿Sí? ¿Sí me entiendes esta gráfica, no? ¿De dónde es lo? Yo hablo, usted no me dice nada. Me pregunta el examen, nadie me responde de están calladitos, no estaban entendiendo nada. CBI, ¿sí? Los genes están, como les había dicho, por especie, ¿cierto? O sea, volvemos a esta grafiquita, ¿no? Esta gráfica, donde están acá los genes, ¿no? Y nuestro gen de interés está coloreado, vamos a ponerle el color verde, ¿cierto? Con flechitas, si está en la reverse o la forward, ¿ok? Pero esta es la información del gen para esa especie, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que todos los individuos de esa especie van a tener el gen en esa ubicación. Supongamos que sea el cromosoma, ahí lo van a tener a su gen. ¿No sé? Entonces no es que, mira, este individuo lo tiene acá, el otro individuo lo tiene ese mismo gen, en el otro no existe eso. ¿Vale? El gen está ubicado, ¿sí? En esa posición. Entonces, si es que se cambia de posición o hay algún tipo de translocación, ya sería una mutación, ¿cierto? Esto no es normal, eso sería justamente lo que provoca una mutación. ¿Ok? Bien, entonces, importante aquí, si el gen, por ejemplo, vamos a suponer que estamos hablando del gen A, ¿sí? El gen A se encuentra en el cromosoma 8, ¿vale? Tenemos dos cromosomas, ¿cierto? Cromosomas homólogos. Entonces, uno es de origen materno, el otro es de origen paterno. Entonces, en ambos cromosomas, en la misma posición, debe estar presente ese gen. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es el mismo gen, son genes homólogos, ¿sí? Entonces, aquí está nuestro gen A en ambos cromosomas. ¿Ok? Bien, entonces, analicemos a este gen A, ¿vale? Al final, ¿qué es un gen? Es una secuencia. Por eso nosotros tanto insistimos en familiarizarse con las secuencias. Es cierto, es pesado, hasta dice, ¿por qué tanta letra? Pero es la base de toda la información genética. Si hubieran los que, por ejemplo, los bioinformáticos, que se dedican a secuenciar, a generar vacunas, con lo tanto de letritas que tienen que lidiar, porque eso es un gen. Que nos guste o no nos guste, eso es lo que es un gen. Entonces, volvemos a lo mismo. Entonces, vamos a suponer que analizamos el CDS nada más. ¿Ya? ATG, CD y así. ¿Ok? Entonces tenemos aquí nuestro gen, ¿sí? Nuestro gen, que es este de acá, que es el gen A. Listo. A lo largo, ¿sí? A lo largo de los millones de años, ¿sí? Este gen ha tenido que mutar. Es imposible que un gen no mute a lo largo de millones de años. Justamente es lo que me permite tener variabilidad genética. Entonces, ha habido mutaciones. Supongamos que esta mutación, para hacerlo sencilla de entender, ¿no? Entonces tenemos aquí el mismo gen A, es el mismo gen A, ¿vale? Era una pequeña mutación, una ATG, y en esta base de gen A ahora tiene una A. ¿Ok? Y todo lo demás se mantiene. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos el gen A, tenemos una variante del gen A, ¿cierto? De esta forma. Y es aquí donde se ve un nuevo término denominado alelo. ¿Ok? ¿Qué es el alelo? Entonces, es una variante del gen. ¿Ok? El alelo es una variante del gen, que puede ser una variante mínima, como por ejemplo cambiar una base nitrogenada, o puede ser una variante enorme en la cual se insertó todo una secuencia, ¿no? Pero en palabras generales, una variante, un alelo es una variante del gen. Entonces, como ahora no puedo definir a ambos como gen A, vamos a utilizar ese término. Vamos a colocarlo a esto como alelo 1 y esta de acá como alelo 2. ¿Ambos de quién? Del gen A. ¿Ok? Entonces, aquí entra un término crucial en genética denominado alelo. ¿Ok, chicos? ¿Nos quedó claro, cierto? ¿Qué es lo que es un alelo? Es una variante del gen.
cómo se origina un alelo. Es una mutación simple, una mutación compleja, etc. Es una mutación, ¿no? Entonces, el gen va a tener sus variantes. Puede tener dos variantes, que es lo que vamos a ver en las primeras clases, o puede tener un montón de variantes, ¿sí? Entonces, vamos a empezar que tenga solamente dos variantes. Entonces, en pocas palabras, el gen puede estar en cualquiera de estas dos formas. Supongamos, ¿sí?, que aquí, en este cromosoma, volvemos acá, está en su variante A1, ¿sí? Y acá está en su variante A2. Entonces, para este gen, a este individuo, ¿cómo se le denomina? Si tiene los dos alelos diferentes, ahí tenemos unas nuevas definiciones que se van a recordar rapidito. Si hablamos de dos alelos diferentes, A1, A2, a ese individuo, ¿cómo se le denomina? Heterocigoto. ¿Ok? Heterocigoto. Si hablamos que los alelos son iguales, A1, ¿cómo se denomina ese individuo? Homocigoto. En este caso, homocigoto para el alelo A1, homocigoto para el alelo A2. Ok, chicos, entonces aquí introducimos otras nuevas terminologías que ustedes lo sabían, solo estamos recordando. ¿Ok? ¿Y por qué la palabra cigoto? ¿Cuándo es que nosotros vamos a formar cigotos? ¿Cuándo es que se forma esta célula? En el estado embrionario. ¿En qué proceso? En el proceso de fecundación. Y otra vez, siempre dibujo eso porque es la base de la vida, ¿no? Tengo aquí espermatozoide, tengo aquí ovocito, ¿no? ¿Qué habíamos dicho? Vamos a centrarnos solo en el cromosoma 8, ¿vale? Tengo aquí mi cromosoma 8, en este caso, solamente uno. Tengo aquí mi cromosoma 8. ¿Cierto? Del paterno-materno. ¿Ok? Tengo aquí mi gen. En este caso, pues el gen es el paterno, estamos asumiendo que es A1. Y el materno estamos asumiendo que es A. Ocurre la fecundación, o sea, la formación del cigoto, entonces voy a tener justamente que mi individuo va a ser o bien heterocigoto o bien homocigoto. En este caso, ¿qué cosa es? Hetero. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, genética se resume en esta figura. ¿Vale? Genética se resume en esta figura. Si yo entiendo esto, que parece simplecito, si yo entiendo esto, pues voy a entender cómo es que hacemos los cruces y tal, porque es al final un cruce, ¿cierto? Eso es lo que es el cruce. Materno, paterno, se cruza, tienen aquí la cría, ¿no? O la descendencia. ¿Ok, chicos? Entonces, en este caso, yo les pregunto, ¿los individuos pueden ser homocigotos o heterocigotos? No, perdón, los gametos, porque son gametos, ¿cierto? Los gametos pueden ser homocigotos u heterocigotos, y esto es descendencia o ¿cómo se llaman? Descendencia, ¿no? O crías. No, es descendencia. O crías, ¿no? En el caso de edad. Pregunta: ¿los gametos pueden ser homocigotos o heterocigotos, sí o no? ¿Un gameto puede ser homocigoto o heterocigoto? ¿Sí o no? ¿Qué pasa si un gameto es homocigoto? ¿Qué quiere decir? ¿Esto qué quiere decir? ¿Es normal este espermatozoide? ¿Qué tiene este espermatozoide? Un cromosoma adicional. ¿Y cómo se llama este problema? ¿Una problema? Trisomía. ¿Esto qué va a originar? Si esto se fecunda. Una mutación. Una trisomía. ¿Qué va a originar? Un individuo para ese cromosoma trisomía. ¿Ok? Entonces jamás, que quede claro, un gameto normal puede ser homocigoto o heterocigoto, ¿cierto? Un gameto tiene que tener ¿qué cosa? Solo un alelo, pues. No puede tener dos alelos, ¿no? Entonces, si ocurre eso, va a formar un individuo trisomía. O al revés, ¿cierto? O al revés, ¿qué es al revés? Es decir, puede un gameto ser
por ejemplo, no tener aquí ningún alelo, ¿qué va a formar? Una monosoma. Ok, entonces los gametos, en palabras simplecitas, siempre para un gen van a estar representados con una letra. ¿Sí? Para un gen, los gametos van a estar representados para un... ¿Y la descendencia por cuántas letras va a estar representado? Siempre. Por 2 letras, ¿no? En este caso, el cigoto, la cría, la descendencia, ¿cuál sería la nomenclatura? Para este caso, A1 y A2. Es heterocigoto. Entonces, a esto de acá justamente se le denomina genotipo. Eso de aquí vendría a ser el genotipo. Los gametos, ¿sí?, por un lado, y el genotipo por el otro. Si yo les digo, el genotipo siguiente, ¿es normal? Este genotipo para este, ¿es normal? No, es cierto. ¿Qué estoy diciendo aquí? Que ha habido una no disyunción, ¿sí? Y por lo tanto, justamente es una trisonomía. ¿Sí? ¿Ok, chicos? ¿Claro? Entonces, genotipo gameto. ¿Ya? Claro, ¿no? Es sencillo esto. Origen de números, genotipo, gametos. Bien. Pero por ahí, ¿no? Esto estamos hablando, ojo, del gen A. ¿Ok? ¿Qué ocurre? A veces digo ya, hay 4 genes y al final acaba esto, ¿no? Tengo este genotipo. Y ya se ve. Tengo este genotipo. Este de acá. Luego vamos a explicar mayúsculas, minúsculas, ¿ya? Pero cada letra es un alelo. Este genotipo, ¿está bien o está mal? Este genotipo. ¿Está mal? Genotipo normal. ¿Qué problema está presentando y por qué? Este genotipo. Primero, ¿cuántos genes estoy analizando aquí? Son 3 genes, ¿cierto? Gen 1, gen 2 y gen 3. El gen 1 está bien, ¿sí, no? Está en su forma heterocigota del individuo. El gen 2, no, entonces estaba presentando una monosomía. Aquí no tiene un alelo, entonces ya es un error. Y el gen 3 está bien. Entonces, este gen, ¿sí?, está presentando una monosomía. Recuerden, aquí yo representé al cromosoma 8, pero tenemos 23 cromosomas, casi el ser humano. Todos los demás pudieron haber estado normal, ¿sí? Todos los demás pudieron haber estado ok. Solo el cromosoma 8 fue el que no presentó una correcta disyunción. Es lo que pasa en trisomía 21. Todos los cromosomas también, solo el cromosoma 21 es el que presenta el problema. Entonces, el de acá, ¿cuál es el que presenta el problema? ¿El gen o el cromosoma? Aquí, ¿dónde está el problema? ¿En el gen o el cromosoma? ¿En el gen o en el cromosoma? ¿Cromosoma? En el cromosoma, pues, ¿no? ¿El problema dónde está? Está aquí que el cromosoma, acá no hubo una disyunción, ¿cierto? No hubo una disyunción, por lo tanto no se formó un genotipo completo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cromosoma que porta al gen no hizo la disyunción completa. ¿Ok, chicos? ¿Claro acá todo? Ya. Ya, entonces, ya vimos el origen de los alelos, la definición de los alelos, su origen, ¿vale? Cómo es que nosotros vamos a observar un individuo. Entonces, ¿de cuántas formas, ¿sí?, estas combinaciones de alelos nosotros podemos ver en un individuo? Es decir, ¿estas 3 o hay otra combinación posible? ¿O solo esas 3? Solo esas 3, ¿cierto? Por ahí me podrían decir, profe, pero podría ser A2, A1 también, una combinación posible. Pero es lo mismo, ¿sí? No va a haber ningún problema a nivel de análisis de su cuerpo. Entonces, solamente un individuo, ¿vale? Un individuo puede tener estas 3 combinaciones posibles. ¿Ok? Bien. Ahora, entonces, bien, ya tenemos el genotipo, ¿cierto? Esto aquí vendría a ser genotipos. Entonces,
lo que nosotros visualizamos, ¿qué cosa es? ¿Genotipos o fenotipos? Fenotipos, ¿cierto? ¿Qué es el fenotipo? Es la característica visible, ¿cierto? Entonces, ¿todos los genes tienen fenotipo? 60, 99, 31. ¿Todos los genes tienen fenotipo? Deberían, ¿cierto? Pero a ver, por ejemplo, ¿cuál es el fenotipo de la pepsina? Es un gen. Es la enzima, ¿no? ¿Cuál es el fenotipo de la catalasa? Entonces, todos los genes son expresar fenotípicamente, no necesariamente. ¿Sí? Fenotipo que es lo que nosotros podemos visualmente distinguir, ¿cierto? Color de piel, color de ojos, formas, es lo que nosotros visualmente distinguimos, ¿cierto? Entonces, si bien es cierto, todos los genes pueden estar en esta forma, ¿sí? No todos los puedo yo distinguir visualmente, ¿cierto? Entonces, el fenotipo es justamente la caracterización física de un genotipo, ¿vale? Pero ¿cuáles son fenotipos? Como les digo, son características visibles, ¿sí? Representables del individuo. Sin embargo, ¿no? Tenemos millones de genes, ¿no? Dentro del individuo que no lo puedo ver, pues, ¿no? O sea, ¿cómo voy a saber cuál es la expresión de un neurotransmisor? Por la conducta podría analizar, pero nosotros es por eso que cuando hablamos de genética utilizamos la parte visible. Por ahí una vez me dijeron, pero ¿por qué plantita? Yo soy veterinario, ¿por qué la planta? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. En esta primera clase, ¿sí? Vamos, para tener claros estos conceptos, utilizar el modelo que es fácil de estudiar, que es lo visible. Pues las plantas son fáciles de ver. O eres verde o eres amarilla, o eres, tienes flor roja o tienes flor blanca. Es visible, yo lo puedo distinguir. ¿Cómo voy a hacer una pepsina? No hay forma. Ya a partir de la próxima clase, sí vamos a trabajar ya con genes a nivel veterinario, ¿sí? Que tienen un comportamiento que yo lo puedo visualizar. Por ejemplo, en caballos, muy conocido, su forma de pelaje que está controlado por una genética mendeliana, ¿sí? Entonces, el labrador también, por ejemplo, el labrador también tiene una genética mendeliana que nosotros, al hacer cruces, podemos tener un cierto porcentaje de eficacia, de exactitud, ¿no? Entonces recuerden, antes de continuar, la genética, ¿sí? La genética no me va a responder con exactitud al 100% cuando cruzo un individuo con otro cómo va a ser la descendencia. No hay forma de eso, ¿vale? No, es imposible. ¿Qué me dice la genética? La genética me dice, mira, el 90% de probabilidad que cuando cruzas un individuo de estas características con este individuo va a ser así la descendencia. Eso me dice la genética. No existe una genética así. Salvo que si hablamos de líneas puras, por ahí podríamos tener una exactitud más alta. ¿Ya? Entonces, hablamos mucho de probabilidades o porcentajes, ¿sí? Entonces, como les decía, ahora vamos a utilizar el término fenotipo. ¿Ok? ¿Qué es el fenotipo? Pues la parte visible de lo que es un genotipo. Vamos a suponer que el gen, ¿vale? El gen A determine el color de ojos, ¿sí? Para hacerlo fácil de entender, el color de ojos, ¿vale? Entonces, en su forma natural, sin mutar, por así decirlo, daba un fenotipo, ¿vale? Daba un fenotipo de color, vamos a poner aquí negro, ¿ya? ¿Sí? Color negro, ¿ok? Y el alelo 2 daba un fenotipo de color verde, ¿sí? Entonces tenemos dos alelos con su respectivo fenotipo, ¿no? Entonces, este individuo, porque aquí hablamos de individuos, ¿cierto? Cuando hablamos de heterocigotos son individuos que ya se formaron ahí. Este individuo, ¿qué color de ojos va a tener? Este individuo, ¿qué color de ojos va a tener? ¿Negro o verde? ¿Tiene el alelo verde? Sí, tiene el alelo negro también. ¿Qué color va a ser? Entonces, ¿qué tengo que saber? Que predomina, es decir, cuál de los dos manda, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se llama eso? A eso se llama interacción alelo. Interacción alelo. Tengo que saber cuál es dominante, o puede ser que los dos sean codominantes también, ¿cierto? Entonces, tengo que saber el tipo de interacción alélica que existe entre los dos alelos. Cuando hablamos de un individuo, ¿qué cosa? Heterocigoto.
Supongamos, ¿no?, que poblacionalmente, por eso que se ha visto, ¿no?, que el color negro sea dominante sobre el color verde, es decir, el alelo 1 sea dominante sobre el alelo 2. Entonces, en ese caso, va a ser el color. ¿Okay? En el segundo, negro, no hay ninguna duda, ¿cierto? Porque ni siquiera está presente el alelo 2, entonces, cero dudas. Y en el último caso, verde. ¿Ok? Entonces, ¿dónde está mi duda? Ya. Cuando hablamos de heterocidio. ¿Qué tengo que saber? ¿Cuál predo? ¿Qué tipo de interacción alélica existe? ¿Y qué tipo de interacción alélica existe? A ver, las más importantes, que se ha visto más poblacionalmente. Son tres, ¿no? ¿Se acuerdan? Dominante y codominante. Ya, dominante o dominancia completa. Dominancia completa. ¿Qué más? Codominancia. ¿Y cuál es la otra? Dominancia incompleta. ¿Ok? Entonces, ¿qué es dominancia completa? Simple, el alelo 2, vamos a colocar aquí, el alelo 1 domina sobre el alelo 2. ¿Ok? Dominancia completa, el alelo 1, perdón, domina sobre el alelo 2. Codominancia, ambos alelos se expresan. ¿Sí? Ambos alelos se expresan. Y dominancia incompleta, existe un fenotipo tercero cuando los dos están presentes. ¿Ok? A ver, un ejemplo sencillo, por ejemplo, ¿no? Supongamos que sea, y por lo menos no da para hacer ese ejemplo, ¿no? Ya volvemos a las plantas, es muy fácil. Por ejemplo, tenemos plantas rojas rojas y blancas. Esto vendría a ser rojo, esto vendría a ser blanco. Entonces, cuando hablamos de dominancia completa, supongamos que el rojo domina sobre el blanco, entonces, cuando hablamos de dominancia completa, los tres tipos de supongamos. Cuando hablamos de dominancia completa, codominancia y dominancia incompleta o intermedia. ¿Ok? Entonces, supongamos que sea dominancia completa donde el rojo domina sobre el blanco. ¿Aquí qué color va a ser? Rojo, ¿cierto? ¿Y acá qué color? Rojo. Y aquí vendría a ser blanco. Codominancia, en sí los dos dominan. Entonces ahí existe la palabra moteado, ¿no? Rojo y blanco. Entonces moteado, por ejemplo, ¿no? Rojo con manchitas blancas. ¿Acá qué vendría a ser? Aquí vendría a ser rojo y aquí vendría a ser blanco. Dominancia intermedia, aparece un tercer fenotipo. En este caso sería rojo. Y acá no hay ningún problema. ¿Ok? Entonces, esos son los tres tipos, así más súper generales, de interacción alélica. ¿Vale? Esto vendría a ser interacción alélica. ¿Por qué? Yo estoy modificando el genotipo, ¿no? El genotipo se mantiene tal cual, ¿cierto? Donde nosotros intercambiamos y analizamos y hacemos todo lo demás. A nivel de fenotipo. ¿Según qué? Según cómo es que estos van a interacción. ¿Ok? Entonces, es así porque en caso de dominancia completa, ¿sí?, utilizamos una terminología muy fácil, muy rápida de distinguirla, que es el de mayúsculas y minúsculas, ¿sí? En el cual, cuando es mayúscula, él predomina o él es dominante, y cuando es minúscula, él es recesivo. ¿Ok? Entonces, en este caso, utilizamos este tipo de nomenclatura. Cuando es codominancia y dominancia intermedia, se suele utilizar sobreíndices, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos hablando de color, el color rojo y el color blanco, ¿sí? Entonces esa es una nomenclatura que se le da. Igual acá, ¿no? Color rojo, color blanco. Entonces la nomenclatura de estos dos es parecida. ¿Vale? Entonces, ojo, ustedes pueden utilizar esta nomenclatura. Yo a veces utilizo esta nomenclatura, es más fácil.
¿sí? Alelo 1, alelo 2, pero es ya de acuerdo a cómo ustedes se sienten más cómodos entendiéndolo. Estos son temas de nomenclatura nada más. Lo ideal o lo importante, ¿qué cosa es? Utilizar siempre dos letras, ¿sí? Para hablar de genotipo, o una sola letra para hablar de gameta. ¿Ok? Entonces a veces cuando es varios genes, hay otro gen, qué sé yo, dominante, y un montón de letras, ya se confunden, ¿no? Entonces lo ideal es tener siempre presente esto. Esto es un gameto y esto es un genotipo. Una letra, eso es una letra, un complejo de letras, pero es una letra, indica un gameto. Cuando tengo dos, es un genotipo. Esto es un gen, esto es otro gen. Este gen tiene un comportamiento de dominancia intermedia, este gen tiene un comportamiento de dominancia completa. ¿Ok, chicos? ¿Claro? Ya, por ejemplo, vamos a ver, tema de nomenclatura, ya chicos, aquí yo siempre recomiendo que ustedes adapten la forma en la cual ustedes mejor me entienden, ¿ya? Entonces, supongamos que tenemos una planta con varias características, por lo tanto son varios genes los que lo controlan, ¿vale? Entonces, supongamos que tenemos característica 1. Característica 1 es el color de flores, ¿sí? Los cuales pues va a tener los alelos, este de color rojo y este de color blanco. ¿Ok? Entonces ya sé que son dominancia y recesividad. ¿Ok? Tenemos otra característica, característica 2. Vamos a colocar tamaño de planta. ¿Ok? Entonces vamos a colocar otra nomenclatura, ¿cierto? Aquí ya estamos hablando de dominancia. Para no confundirnos, vamos a colocar tamaño de planta y a la P de planta. ¿Sí? Grande, la G. Planta grande. Y acá planta pequeña. ¿Ok? Yo les digo, a ver, ¿cuál es el genotipo de una planta de la siguiente? A ver, ¿cuál es el genotipo de una planta de homocigota roja? Homocigota roja y pequeña. ¿Cómo sería su genotipo de esta? Primero son dos genes, ¿cierto? ¿Cómo sería su genotipo? Ya, pero en este caso sería A mayúscula o bueno, utilizaríamos de otra tecnología, ¿no? Que es alelo dominante, ¿cierto? Alelo dominante homocigoto. Entonces yo sé que es esto, alelo dominante homocigoto. Y el otro, no hay dominancia, ojo, sería el alelo pequeño en su forma homocigota o heterocigota. Para que sea pequeña, sabiendo que existe aquí codominancia, sería esta, ¿no? Entonces esa sería su nomenclatura. Estamos hablando de dos genes, ¿sí? Y cada gen tiene que tener pues una letra por cada o sea, tanto paterno como materno. ¿Sí, chicos? Pero eso luego vamos a ver más ejemplos, ¿cierto? No debería hablar de esto. Eso tendría que haber más. ¿Ya? Ya, pero hasta acá está claro, ¿cierto? Sí. Fenotipo, interacción alelo. ¿Ya? Fíjate si funciona.